qué protestamos? A la iglesia de hoy se le olvidó lo que protestamos. Y ha regresado al sitio de la protesta y ha hecho cama con el enemigo, con el mismo anti-evangelio, con el mismo no evangelio. Protestamos la ignorancia de las Escrituras. Protestamos doctrinas de hombres. Protestamos el no evangelio por la falta del conocimiento de la palabra de Dios en los idiomas que se pudieran comprender. Cuando protestamos y encontramos ahora la palabra de Dios revelada a nuestros corazones y a nuestro espíritu, se nos olvida que la razón por la cual nosotros comprendemos esto es por la pura misericordia y compasión del Santo Dios. Y que no debemos ni por un momento enorgullecernos de que Dios haya tenido compasión de nosotros como si no hubiese sido solamente por compasión que sabemos lo que sabemos. Y antes de presentar la razón de la protesta y los efectos de la protesta y el ataque a la protesta, quiero dar un mensaje amoroso, cariñoso, compasivo a todos nuestros amigos católicos romanos que nos ven y que nos escuchan, y quiero que ustedes extiendan ese amor y ese cariño a su familia que son católicos romanos, a sus amigos que son católicos romanos. Yo enseño en la iglesia a St. Andrews del Dr. R.C. Sproul y he enseñado ya 6 cursos de 14 días sobre cómo presentar el Evangelio a los católicos romanos con amor, con cariño, con compasión, con conocimiento de su doctrina, pero especialmente con un conocimiento profundo del Evangelio. No podemos dar de lo que no tenemos. Y eso ha hecho que vengan cantidades de personas que no conocían el Evangelio y estaban en el catolicismo romano a la iglesia. Tanto que en abril comienzo una nueva serie en St. Andrews sobre cómo presentarle el Evangelio a los católicos romanos. La manera tradicional de presentar el Evangelio a los católicos romanos es ofendiendo a los católicos romanos. Se nos olvida que la Biblia dice que la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra bella María, bienaventurada la llamarán todas las generaciones. Y cualquiera que hable mal de María está atacando las Sagradas Escrituras. Amamos a nuestra bella María, a la mujer que Dios escogió
desde antes de la fundación del mundo para ser la madre de su Hijo. No podemos amar a Cristo y odiar a su madre. Y ese es el mensaje que les damos a los católicos romanos. Es como si usted viniera a mi casa, hablara mal de mi madre y me quiere vender un par de zapatos. Y de mis hermanos, los santos. Amamos a los santos. Oí al pastor Michelén, al pastor Oscar, a don Galardi, hablando de los santos. Y no solamente hablando de los santos, sino diciéndonos lo que los santos escribieron. San Pablo, San Juan, San Pedro. Estas personas son santas porque creyeron en Cristo y confiaron en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. ¿Cómo nos atrevemos a hablar mal de los santos? Sí. La manera de presentar el Evangelio a los católicos romanos es diciéndoles que amamos a María, que amamos a los santos, que ya están en la eternidad, en la presencia de Cristo, y a los santos que están todavía acá. ¿Cómo no vamos a amarnos los unos a los otros si somos santos? Es contradicción. Y luego les explicamos que la gran diferencia entre Jesús y el resto de los santos es que Jesús es el único ser en todo el universo, en todo lo que usted pueda imaginarse de existencia, que es completamente divino y totalmente humano. No hay otro. Y que Jesús es el único redentor porque es divino. Y como divino tiene suficientes méritos infinitos para pagar a un Dios infinito por el gran pecado cósmico que hemos cometido contra el Santo Dios. Y Él es humano para poder cargar con los pecados de todos. No. De todos los que creen en Él como su único y suficiente medio de salvación. Y es el único que se expuso a la santa ira de Dios como un pararrayos, porque fuimos y hemos sido salvos de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios venía sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Dos días antes, Jesús estaba en Getsemaní. Y dice, papá, si hay otro medio de salvar a alguien, no me mates. Pasa de mí esta copa. 3 veces y fue el gran silencio cósmico de Getsemaní. ¿Sabe por qué? No había otra manera de salvar a nadie. Y luego llegó al Calvario,
Y en el Calvario ya no dijo papá, papá, porque se estaba enfrentando a un juez que iba a juzgar a todos nosotros. Y esta vez le dijo, Dios mío, ¿por qué? Y si quieres saber la respuesta a ese por qué, ponga su nombre. Y la ira de Dios cayó sobre él. Y el momento terrible de Getsemaní se volvió real cuando Dios apagó las luces sobre Cristo. Acabó la visión beatífica de su Padre. Y la ira de Dios que venía sobre mí cayó sobre Cristo como sobre un pararrayos. Y el amor de Dios y la ira de Dios se besaron en la cruz. El amor de Dios fue transferido a nosotros en la justicia de Cristo y nuestro pecado fue transferido a Jesús para ser castigado por el Dios eterno. Y ahora, aquellos que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, están en Cristo. Y como Dios no puede amar a nadie más que a Él mismo, entonces nos puede amar en Cristo. Y Cristo, Jesús, ama a su Padre. Su Padre ama a Cristo. Jesús ama al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama al Padre. El Padre, y luego Jesús dice en el capítulo 17 de Juan, ellos en mí, yo en él, tú en mí, yo en ti. ¿Qué pasa? Estamos participando del amor intertrinitario de la Santísima Trinidad para ser amados eternamente con el amor divino, que es el único amor del cual Sujel Michelén estaba hablando. Un amor que no comprendemos, no nuestro amor, pero el amor eterno del Santo Dios. Y ningún santo, ni siquiera nuestra amada María, puede hacer eso, porque ella no es divina, es humana. Y la Iglesia Católica Romana, el catolicismo romano, nunca dice que María es divina. Le podemos mostrar claramente en el catecismo que usted mencionó, que dice que ella es humana, no es divina. Ningún santo es divino. Y por eso, por no ser divinos, no pueden participar del atributo, de los atributos del Santo Dios. No tienen los atributos no comunicativos del Santo Dios. Uno de los atributos del Santo Dios es ser omnipresente. Un humano no puede ser omnipresente. Ni siquiera Jesús, en su humanidad, es omnipresente. Es por eso, al explicarle a los católicos romanos que nuestra amada María la amamos porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, que amamos a nuestros hermanos santos que creyeron en Cristo como su único suficiente medio de salvación, los amamos. Pero Jesús dijo algo increíble que ha dividido a toda la humanidad. Y ese es Juan
14, 6. Dijo lo siguiente: yo soy un camino, una verdad, un medio para que algunos puedan ir al Padre. ¿Eso fue lo que dijo? Dijo: yo y mi mamá y San Pedro. Note la gramática. Alguien estaba hablando de hermenéutica. Sí, note la gramática. Yo soy, artículo definido, el camino, la verdad y la vida. Nadie, un conjunto negativo universal, ni uno solo, nadie va al Padre sino por mí. Cuando usted viene en esta condición, usted ha presentado el Evangelio a los católicos romanos. No le tiene que pelear por tonterías. Erasmus, ¿se acuerda de Erasmus? Cuando debatía con Martín Lutero, ¿qué le dijo Martín Lutero? Gracias, doctor Erasmus, porque no me vienes con tonterías de los ídolos, de los santos, de María, de esto. Estas no son tonterías. Tú y yo, doctor Erasmus, estamos hablando de cómo una persona puede estar en paz con el Santo Dios. Cómo alguien puede ser salvo. Y estamos discutiendo el fundamento, las bisagras en las cuales toda la iglesia se mueve. Y es salvación por fe solamente, en Cristo solamente. Amados, cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de santos, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de tonterías. La Reforma condenó eso. Ellos, los reformadores, hablaron del Evangelio. Hablaron de la salvación por fe solamente. Los católicos romanos esperan que nosotros les hablemos mal de María. Esperan que nosotros les hablemos mal de sus ídolos. Esperan, y nosotros, como tontos, les damos exactamente lo que ellos esperan. Y los protestantes creen que si los católicos romanos dejan los ídolos y dejan de creer en María, se salvan. Eso es mentira. Es lo contrario. Si ellos llegan a Cristo, si Dios les da la gracia, el regalo de la fe para creer en Cristo solamente como único y suficiente medio de salvación, ¿qué les va a pasar? Van a dejar estas cosas porque es por convicción. Doctor Benítez y a mí nos invitaron en Panamá a hablar en contra del homosexualismo, porque iban a pasar una ley en favor de matrimonios homosexuales. Y nos pidieron que les habláramos a la iglesia cómo atacar eso. Y nosotros dijimos lo siguiente. Él me acusa de ser el que lo meto en líos, es lo contrario. Les dijimos, si los homosexuales dejan de ser homosexuales, pero no creen en Cristo, no se ha ganado nada. Presentes el Evangelio. No sé si ustedes hayan oído hablar de Gabriel Otero, sí, un predicador bautista reformado, argentino, en California. Alguien le dijo: no quiero ser cristiano porque tengo que dejar todos mi alcohol y mis
los amores y todo esto. ¿Tengo que dejar todo eso? Y Gabriel Otero le contestó, no. No tiene que dejar nada de eso. ¿Sí? Dios se lo va a quitar. Esto era muy importante porque durante toda esta conferencia hemos hablado sobre catolicismo romano. Y es necesario para nosotros concentrarnos en la presentación del Evangelio con amor, con ternura, con compasión, conociendo su doctrina. Bueno, ¿qué protestamos? Ustedes saben que la Iglesia o el catolicismo romano creó una serie de doctrinas y estas doctrinas realmente... estaba buscando mis notas. Este es todo mi discurso. Estas doctrinas nacieron de la falta del conocimiento de las Escrituras. No saben si ustedes saben que yo iba a ser un sacerdote católico romano. Estaba en camino a Roma para ser ordenado. Nunca en el seminario tuvimos una Biblia. Había una Biblia grande en la biblioteca, pero nadie tenía Biblia. Nunca leímos la Biblia en el seminario. Y luego que salí del seminario, sí, y Dios me trajo, me convirtió, le comenzamos a presentar la Biblia a obispos y compañeros católicos, sacerdotes, que no conocen la Biblia. Eso no es de la Edad Media. Hoy es exactamente igual. Le puedo citar la Suma Teológica de Tomás de Aquino, 30 textos, pero nunca la Biblia. Entonces se crearon una serie de doctrinas y un plan de salvación que es completamente distinto a la autoridad de la Biblia. Juan Pablo II, en 1994, publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, que está mal titulado, porque nosotros somos la Iglesia Católica. Todos los que creemos en Cristo como único y suficiente medio de salvación somos la Iglesia Universal. Debería ser el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y en ese libro dijo que la Iglesia tiene 3 autoridades: la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, que es el Papa, los concilios, los cardenales y todo el colegio cardenalicio. Son 3 autoridades. Y dijo, todo lo que usted tiene es que Google lo sabe todo, ¿no? Casi todo. Y lo va a leer. Dice que las 3 autoridades son iguales y que ninguna de las 3 puede pararse sola sin las otras 2. Pero existe un problema. Que a veces, o muchas veces, la tradición contradice la Biblia. O la autoridad de la Iglesia contradice la tradición y la Biblia. La Biblia dice que no hay ni uno solo que busque a Dios. No hay ni uno solo que no tenga pecado. Pero el magisterio de la Iglesia dice que hay uno o una que nunca tuvo pecado. ¿A quién le creemos? La Biblia dice que la salvación es por fe solamente. La tradición y el magisterio de la Iglesia dice que es por bautismo de agua. ¿A quién le creemos?
Si hay contradicciones y dos autoridades, tres autoridades que son iguales se contradicen, ¿sí? Cuando el Pío IX anunció el dogma de la Inmaculada Concepción en 1856, inclusive teólogos romanos fueron donde el Papa y le dijeron, eso contradice la Biblia y también contradice la tradición, porque hasta ahora no había nada de eso. El Papa contestó, quotation mark, ¿cómo se dice? Comillas, yo soy la tradición, cierre comillas. Entonces, la autoridad del catolicismo romano se quedó en esta forma. La Biblia, por encima de la Biblia, la tradición, y por encima de la tradición, el magisterio de la Iglesia, la autoridad del Papa y los obispos. Pero había un problema. No sé si ustedes escucharon al pastor Sugel ayer. El Papa todavía no era infalible. Pero con este problema había que solucionar el asunto. Y en 1871-72 se declaró el dogma de la infalibilidad del Papa. Al Papa ser declarado infalible, entonces tiene autoridad como del Santo Dios, porque el único infalible en todo el universo es el Santo Dios. Entonces, esta es la autoridad en el catolicismo romano. El magisterio de la Iglesia, la tradición y las Escrituras. En la Reforma protestaron esto y dijeron, tenemos que devolver eso. La autoridad en una iglesia bíblica es así. La Biblia es la suprema autoridad. La tradición es autoridad. Ustedes escucharon que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero en la tradición sí. Y la iglesia tiene autoridad. La disciplina de la iglesia, la proclamación del evangelio es con autoridad. O sea que estas tres autoridades son verdaderas, pero en esta forma. La iglesia tiene autoridad siempre y cuando esté sometida a la autoridad de las Escrituras. La tradición tiene autoridad siempre y cuando esté sometida a la autoridad de las Escrituras. Y las Escrituras no son la única autoridad. Son la suprema, la máxima autoridad. Las otras autoridades deben someterse a las Escrituras. Sin las Escrituras, obviamente, llegó un evangelio falso. Un evangelio donde el hombre nació no muerto, como dice Efesios 2, sino un poco enfermo. Nació todavía con la posibilidad de buscar al Santo Dios, con cierta libertad de buscar a Dios. Pero la Biblia dice que nadie busca a Dios. Y puedo gastarme una hora solamente citándoles pasajes, pero no lo voy a hacer. Ya ustedes escucharon bastante de eso. Dice, aparte de eso, esta doctrina romana, que el hombre puede salvarse a través de los sacramentos, que el hombre se salva con el bautizo y queda salvo hasta cuando llega al uso de razón. Y luego, ¿qué le pasa? Peca. Y cuando peca, pierde la salvación. La Biblia dice que una vez que usted cree, no pierde la salvación. ¿Sabe por qué no la pierde? No la pierde porque Dios es inmutable.
Porque Dios fue el que te salvó y no nosotros mismos. Eso lo dice la Biblia. Porque si yo me salvo por mi cuenta, me puedo desalvar en cualquier momento que yo quiera. Esa palabra es nueva, ¿no? La Biblia dice que Dios quiere salvarme. Digo, la doctrina romana. Dios quiere salvarme, pero yo resisto a la gracia de Dios. Soy más poderoso que Dios. En efecto, en algunos sitios dicen que Dios está esperando que yo le abra la puerta. Dios es impotente. En efecto, Cristo murió por todos. Y el pobre Cristo está en un rincón esperando que yo lo acepte. Así lo salvo de la vergüenza de no salvarme. Esa es la doctrina romana. Que el hombre puede resistir a Dios. Que no tenemos seguridad de salvación. Estamos esperando hasta cuando moramos. Lo mejor que podemos esperar es el purgatorio, que tampoco existe. Fue una doctrina creada en 1439 en el Concilio de Florencia. No, perdón, 1239 en el Concilio de Florencia. Dice también, como Julio me dijo que yo vuelvo a los 5 puntos, que la salvación es condicional, depende de qué tan bueno yo soy. Así que gasto toda la vida tratando de ser lo suficientemente bueno para que Dios me salve. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Amados, esta fue la protesta. La salvación es un regalo de Dios. Nadie se puede salvar por su cuenta. Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre me da viene a mí. Y luego Jesús en el capítulo 17, aquí le marqué la Biblia al pastor Julio, todas las veces en el capítulo 17 donde dice 6 o 7 veces, los que se salvan son los que el Padre me ha dado, los que el Padre me ha dado, los que el Padre me ha dado, nadie se salva. Y luego dice, los que se salvan, los que yo salvo, los tengo en la mano y por encima de mí está la mano de mi Padre y nadie se va a escapar. Es la preservación de los santos. Llegó Martín Lutero y explicó estas cosas. Luego llegó Calvino. Calvino explicó todas estas cosas. Y en los estudios de Calvino también estuvo Erasmus, el doctor Erasmus. Y el doctor Erasmus también enseñó. Y eventualmente el doctor Erasmus terminó en contra de estas doctrinas, aunque Erasmus ya sabía lo que el catolicismo romano estaba haciendo, pero se quedó por política. Y luego aparece un señor que se llama Jacobo Arminius. Jacobo Arminius estudió todas las doctrinas de la gracia y comulgó con las doctrinas de la gracia. Pero luego, bajo la influencia de Erasmus y de los otros profesores, cambió de idea y creó y murió en 1609. En 1610, los estudiantes de
Jacobo Arminius, crearon los 5 puntos arminianos. Noten lo siguiente, contemos tiempo. La Reforma llegó en 1517 y duró viva hasta que llegaron los que atacaron la Reforma protestante. ¿Quiénes creen ustedes que atacaron la Reforma protestante? Los católicos romanos, ¿no es verdad? No. Los arminianos. En 1610 escribieron los 5 puntos arminianos y se llamaron los remonstrantes, para protestar contra los protestantes. ¿Y protestaron qué? Protestaron que el gobierno de Holanda había adoptado las doctrinas de la Reforma protestante del siglo XVI. Protestaron que el gobierno de Holanda había aceptado estas doctrinas. Y escribieron los estudiantes de Arminio, protestaron contra el gobierno y escribieron los 5 puntos arminianos, una copia fiel de las doctrinas del catolicismo romano. Exactamente las mismas, que el hombre puede salvarse por su cuenta, tiene libre voluntad, que el hombre puede resistir a la salvación de Dios, que el hombre, que Cristo murió por todos y usted es el que tiene que salvarse, que puede perder la salvación, que Dios vio el futuro en el tiempo que usted se iba a portar bien y condicionalmente a su comportamiento, Dios lo va a salvar. Todo lo contrario de lo que habían protestado. La única diferencia entre la doctrina arminiana de 1610 y el catolicismo romano es que ellos no creían en el Papa. Lo demás es igual. En efecto, R.C. Sproul nos dijo, tenemos un estudio bíblico con él todos los martes, y nos dijo, si yo fuera arminiano, preferiría ser católico romano y nunca obedecerle al Papa. A lo mejor ve esta cinta y me va a decir, no, eso no es lo que... Sí, Dios. ¿Qué pasó? Los calvinistas tomaron a los arminianos en serio. No los despidieron. Le dijeron, vamos a ver si ustedes tienen razón. Y pusieron juntos 86 de los mejores teólogos de Holanda y de varios países europeos. Y aparte de eso, invitaron a 18 miembros del Parlamento para tener estas reuniones. Hicieron varias conferencias, como es la de Houston acá. E hicieron 154 sesiones de estudios profundos y de análisis. Si usted va a Ginebra, ve donde se reunió las personas que se reunieron y analizaron esto. Y luego de analizar con las Escrituras todos los puntos arminianos, descubrieron que estaban en contra de las Sagradas Escrituras y que eran nada más ni nada menos que un regreso al catolicismo romano. Y el Parlamento de Holanda declaró el arminianismo hereje. Y todos los reformados declararon el arminianismo hereje e ilegal.
Y se crearon, como respuesta a los 5 puntos arminianos, se crearon los 5 puntos calvinistas. Pero no fue Calvino, porque Calvino estaba muerto. Ni fue Arminius, porque Arminio estaba muerto. Eran los estudiantes de Arminius y los estudiantes de Calvino. Luego, los arminianos comenzaron a luchar por los mismos derechos humanos que tenemos hoy, por eso tenemos el aborto, los derechos humanos, y volvieron a tomar poder y continuó hasta cuando llegaron los Wesleys, ¿sí?, que adoptaron estas doctrinas. Y si ustedes analizan estas doctrinas, no son más que una fotocopia del catolicismo romano. Cualquier doctrina arminiana, cualquier iglesia arminiana, si realmente supieran lo que están diciendo y la contradicción que tiene las Sagradas Escrituras, descubrirían que no son más que católicos romanos, peleando contra los ídolos, María y el Papa. Interesante, esta declaración se hizo en el sínodo de Dort, en el año 1619. La reforma se inició en el año 1517. Tomó solamente 100 años para acabar con la reforma, o para tratar de acabar con la reforma desde adentro, desde dentro de la iglesia. Wow, se me acabó el tiempo. Sí. Interesante para que se acuerden. 102 años y 102 individuos lucharon en contra de esto. Luego viene el ataque fuerte de la iglesia, del catolicismo romano contra la reforma. Y ese ataque fuerte fue en el Concilio de Trento. Y en ese concilio se creó exclusivamente para aplastar la reforma. Y se hicieron más de 100 decretos contra las consignas de la reforma protestante, incluyendo que si usted cree en Cristo solamente como su único medio de salvación y cree que ya está salvo, usted está condenado. Y se crearon más de 100 anatemas. Muchos dicen que el catolicismo está cambiando porque hace unos años se creó una unión entre los romanos, católicos romanos, y los protestantes, llamado ECT, evangélicos y católicos juntos, together, evangélicos and Catholics together. Y declararon que estábamos de acuerdo que la salvación es por fe solamente. La salvación es que la Biblia es la autoridad, que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que la salvación es en Cristo y que la salvación es para la gloria de Dios. Y se dieron la mano y firmaron ese documento y lo llevaron a otros teólogos, entre ellos R.C. Sproul. Y R.C. Sproul leyó eso y dice, ¿y dónde está la palabra sola? Déjelo quieto, no toquemos eso. Estamos hablando dos cosas distintas, ¿sí? Y usted entiende lo que usted quiere y yo entiendo lo que yo quiera y nos damos la mano que estamos de acuerdo. Ese documento quiso unir. No puede haber unión en doctrina.
o sí puede haber unión en doctrina, pero nosotros como reformados, evangélicos, podemos unirnos bajo varias condiciones. La primera condición es acabar con la autoridad de las Escrituras y podemos unirnos. Podemos acabar con la expiación limitada, con la imputación, el cambio de la justicia de Cristo y mi pecado a Él. Podemos cambiar, podemos aceptar que tenemos que hacerlo por amor y cariño. O podemos decir realmente esas son cosas secundarias, no importa, tenemos siempre el mismo Dios. Pero amados, sí importa. Sí importa porque no es el mismo Dios, no es el Dios bíblico. Y sí importa porque tenemos una vía clara, precisa, una explicación clara del plan de salvación. Y la Bella María quiso ser co-redentora, sin saberlo. Llegó al capítulo 2 de Juan, a las bodas de Caná, y ella quiso ayudar. Y fue a donde Jesús y le dijo, quiero ayudarles a ellos. ¿Ve que no tienen vino? Hazle vino. Y Jesús le dijo, sí, mamá, claro, ¿cómo no se me había ocurrido esto? ¿Qué le dijo? No, mujer. El negativo está ahí, mi tiempo aún no ha llegado, mujer. Eso no es un término despectivo. Estaba comenzando su vida pública y en este caso significa humana. Eres humana. Yo soy divino y vine a hacer la voluntad de mi Padre. Mi tiempo aún no ha llegado. Y la Bella María nos enseñó la lección más hermosa del mundo. ¿Qué dijo? Haz lo que yo diga. Haz lo que Él les diga. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias que tus designios y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Te damos gracias por la expectación de la revelación del Santo Dios cuando lleguemos a Cristo día tras día, momento tras momento. Que cada vez que tú te revelas en dimensiones distintas a las que tenemos, nos vas a dar las mismas dimensiones para encontrar la belleza y nunca, jamás podemos comprenderte porque nunca, jamás la eternidad va a terminar con lo infinito. Y esto te lo pedimos y te damos gracias por esta revelación y este regalo exquisito en el nombre precioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.